No hay mejor momento que la medianoche para contar historias de fantasmas. Y nuestro cuarto de maravillas hoy se llena de espectros, de presencias, de mucho misterio que vamos a contar con Jesús Callejo y Carlos Canales. Jesús, ¿tenemos muchas historias de fantasmas en Madrid? Quizá hay muchas historias de fantasmas, de espectros, de espíritus, de poltergeist, tenemos de todo como en boteca. Carlos, ¿hay más fantasmas o más fantasmones en nuestra historia? Está equilibrado. Está equilibrado. Pues hoy, desde el Museo de Historia de Madrid, abrimos una edición fantasmal de nuestro cuarto de maravillas. Por favor, a los honores. Por supuesto. ¿Has visto, Carlos, cómo nos han decorado el plató, cómo nos han puesto este escenario especial? Como tiene que ser debido a lo que vamos a hablar. Y vamos a hablar de fantasmas, de espectros, de todas estas historias que realmente están presentes. En Madrid tenemos muchos edificios con fantasmas. Sí, en Madrid y en cualquier otro lugar de España y del mundo. La presencia de este tipo de entidades es algo común en las leyendas, en los mitos y también en la historia. Y en Madrid, por supuesto, tenemos palacios, tenemos casas, casonas, tenemos castillos y, por supuesto, incluso establos donde este tipo de presencias misteriosas se han dejado ver y oír, y es lo que ha generado muchísimo de eso que llamamos fantasmagorías. ¿Tú crees que hoy se van a dejar ver y oír aquí en el Museo de Historia de Madrid? Este es un buen lugar, sí, creo que sí, y además tiene fama. Sí, seguro que aquí hay fantasmas. Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, que es escritor, periodista y compañero en Onda Madrid, en Madrid Misterioso. Álvaro Martín, ¿cómo estás y bienvenido? ¿Qué tal? Un placer. Efectivamente, es posible que aquí haya fantasmas porque este edificio cumple con tres condiciones importantes para albergar este tipo de historias. No me asustes. Sí, mira, tiene mucha historia ya de por sí, tiene siglos de historia. Es muy posible, esto fue un albergue, que pudiera haber fallecido alguna persona en todo ese tiempo. Y además tiene un montón de objetos que tienen detrás historias curiosas que pueden albergar fantasmas. Vale, bueno, yo ya empiezo entonces un poquito asustado. ¿Y nos vas a regalar para nuestro cuarto de maravillas cosas de fantasmas también? Os traigo dos cositas y tienen que ver con la historia y el misterio. Una de ellas es esta fotografía tomada en el siglo XIX de Christian Fraser, un hombre que fue fotografiando los salones de Madrid, los diferentes palacios, y este es un documento histórico importantísimo. En él podemos decir que aparecen las tres Raimundas, y entre ellas una niña. Y la leyenda del Palacio de Linares nos habla de una niña llamada Raimunda que aparece por allí como un fantasma, así que luego hablaremos de ello. Vamos a incorporar nuestro gabinete, si te parece, pero no solo nos has traído esta imagen, hay un segundo objeto. Os traigo un objeto que es una reliquia, un objeto arqueológico hoy en día, que es una cinta de cassette. Es lamentable que tiene que enseñarlo a la cámara para que la gente sepa lo que es. Casi formaría parte de un museo etnológico. Sí. Y tiene un cartelito que dice Psicofonías del Palacio de Linares. Bueno, pues estas psicofonías con este radiocassette que tenemos aquí las vamos a escuchar en unos minutos y vamos a aprender a distinguir también cuáles son reales y cuáles no, cómo podemos saber las verdaderas y cuáles son falsas. Pero has hecho referencia ya al primer lugar de nuestro recorrido, que es el Palacio de Linares, en la plaza de Cibeles, todos lo conocemos, es la actual sede de la Casa de América, justo enfrente del Ayuntamiento de Madrid, con una historia de un fantasma que nace con una relación de amor. Sí, una relación de amor que tiene una serie de consecuencias no muy favorables para este matrimonio. Estamos hablando de los marqueses de Linares, José de Murga y Raimunda de Osorio. Raimunda de Osorio era una mujer de extracto humilde y ellos pues se enamoran, se empeñan en casarse con la oposición en principio del padre de José de Murga, que era Mateo, pero él no cuenta por qué exactamente se opone a ese matrimonio. Cuando mueren sí que se dan cuenta de que ese secreto se lo había llevado a la tumba, y es que eran hermanastros. Si es verdad esta versión de la leyenda, porque hay otras versiones, ellos cuando se dan cuenta, evidentemente necesitan una licencia papal, una dispensa se pueden papal, casar, claro. Pero fruto de esa relación nace una niña, que sería Raimundita. Parte de esa leyenda dice que Raimundita muere al nacer, otros dicen que la asesinan, otros que la ocultan, porque no deja de ser un escándalo mediático y popular que los marqueses de Linares, en principio, tengan esos rasgos de consanguinidad y luego encima, que fruto del incesto, haya nacido una niña. Y a partir de ahí, estamos hablando de un palacio de 1873, cuando se empieza a construir, que tiene esa parte de historia y surge la leyenda cuando se convierte en Museo de América en el año 1990, porque nadie ya conocía prácticamente esta relación, y menos a esta niña Raimundita,
Y a raíz de esa remodelación es cuando empiezan a surgir cosas raras. Eso es, sí. Luces Es y que es psicofonías. curioso porque es, los clásicos, es uno de los ejemplos perfectos de lo que es una historia de fantasmas, porque Jesús ha contado una historia extraña, rara, en la cual siempre surgen dudas y luego se añaden los fantasmas. Respecto a la parte primera, claro, cuando los hechos que vamos a contar ahora del Palacio de Linares salen a la fama nacional porque aparecen en periódicos, emisoras de radio, televisión, vuelve de nuevo a investigarse sobre la historia. Entonces hay dos elementos que se cruzan. Por un lado, la investigación de Luca de Tena, de Torcuato Luca de Tena, que publica en el ABC un artículo donde él desmiente toda esta historia extraña, o por lo menos su parte más sórdida, pero curiosamente luego una escritora, Carmen Maceiras, en un libro del año 2009, vuelve de nuevo al tema en un libro que se llama El secreto de Raimunda, donde demuestra que parte de la historia oculta que existía sobre la familia y sobre la leyenda que da lugar a la historia del fantasma es auténtica. Entonces, claro, todo esto confluye en que cuando tú demuestras que esta historia es de verdad, toda la historia de fantasmas que aparecen vinculada a ella con esta historia que ha contado Jesús tiene tan mucho siniestra, más sustento, claro. tiene más sustento y mucha más fuerza. ¿Hasta qué punto es real estos hechos que nos han descrito Jesús y Carlos? Es muy interesante porque Carmen Maceiras lo que hizo fue tirar de documentación, buscar partidas de bautismo o de defunción a nombre de los marqueses. No existían. Descubrió que oficialmente no habían tenido una hija suya biológica. Además de esto, ella encuentra una carta misteriosísima. Esa carta está firmada por Benita Ortega, que es la madre de la marquesa de Linares, la madre de Raimunda la marquesa, donde dice, en esa carta dice, es importante que conozcas quién es tu padre, porque el apellido Osorio es un apellido postizo. Ella aparece en los registros como de padre desconocido. Con lo cual se da sustento a la idea de que fueran hermanos realmente. Y se sabe que conocían al marqués y a su familia. No es imposible, pero tampoco está probado históricamente, con algo que sea indubitado, que sean hermanos, o al menos hermanos por parte de padre. Lo que pasa aquí es que hay un lío, y el lío es el siguiente. Los marqueses hacen una fortuna inmensa. El Palacio de Linares cuesta 3 millones de pesetas de la época, pero es que dejan en herencia más de 30 millones del siglo XIX. Muchísimo dinero. Sin hijos. Pero entonces la pregunta es, ¿existió realmente Raimundita, la niña? Bueno, ahí está la clave, que a día de hoy todavía se sigue cuestionando. Parece que sí que hubo una niña que tuvo un trágico final, evidentemente no llegó adulta, y eso es lo que justificaría el que saliera esa voz femenina cuando empieza a convertirse en el Museo de América. Entonces, ahí está la clave. Si realmente es una niña que pudo haber nacido pues ya con malformaciones o prácticamente muerta, o realmente es un asesinato. Eso cambia mucho. Bueno, en los dos casos sería un asesinato si la matan, claro. Cambia mucho el matiz. Pero cambia el matiz. Y entonces, bueno, pues yo sé que Álvaro lo ha investigado con más detenimiento, pero ahí queda un poco esa duda, que poco a poco se ha ido despejando. Existen rumores de que el marqués de Linares, fuera del matrimonio, pudiera tener hijos y que alguno de esos hijos hubiera pasado por ese palacio. Después, la línea de la leyenda, la Raimundita que podríamos decir, que o muere por enfermedad, o hay incluso versiones que dice que es el propio marqués el que acaba con su vida, porque era fruto de ese medio incesto, digamos. Entonces es tremendo. Y se supone que estaría enterrada. La única pista que podemos tener es que esa niña pudiera estar enterrada en algún punto del palacio, concretamente en la capilla. Bueno, pues se ha detectado con detectores de metales e incluso pues, utilizando péndulos o la sensibilidad que hay algo enterrado en esa capilla, de unas dimensiones pequeñas. Como si fuera una niña. Pero habláis de que esta leyenda se empieza a hacer circular en los años 90. Sí. ¿Qué es lo que se escucha? ¿Qué es lo que la gente ha percibido que ocurre allí dentro, en el Palacio de Linares? En ese impasse en el que Emiliano Revilla, que es el último dueño, vende el palacio al ayuntamiento, el ayuntamiento hace una cesión a la Casa de América para que lo gestione hasta el día de hoy y empiezan las obras de restauración. El palacio estaba fatal. En esas obras empiezan a surgir historias de fantasmas que cuentan varias personas. Una, la mujer más polémica del mundo, que además difunde unas psicofonías muy famosas, Carmen Sánchez de Castro. Psiquiatra, amiga de Emiliano Revilla, que después del secuestro que sufre por la banda terrorista ETA, incluso dicen que lo trata, que le hace terapia, digamos. Esta mujer tiene un permiso especial para acceder cuando el palacio está en obras, cuando todavía está desocupado solo con los vigilantes, y ahí es cuando ella dice
sentir un empujón invisible, Adiós. sentir corrientes de aire frío, que se escuchan ruidos de tacones, ruidos de alguien caminando y no viene nadie. Se llega a escuchar, Fran, hasta un sonido de órgano de iglesia. Y no hay órgano ni nada, no, claro. no había nada. Ella asegura que ha captado una famosa psicofonía. Pues si os parece, voy a sacar el cassette de su caja Madre. y vamos a resolver el primer misterio de la noche, que es cómo funciona este radiocassette. Ayúdame, Álvaro, Buena por favor. suerte. Yo creo A que ver. era, se abría aquí, mira, Vale. funciona, Sí. ahora lo metemos así y si le damos al play, deberíamos escuchar la primera psicofonía de la noche, a ver qué suena. Bueno, Páralo, por para favor, esto. porque Yo he entendido que ¿mamá? mamá, no tengo mamá. ¿No tengo mamá? Esto fue captado Es el famosísimo. Sí, totalmente. 28 de mayo de 1990, pasó por todas las radios, por todas las televisiones, y ella cedía gentilmente estas psicofonías a quien se lo pedía. Eran unas grabaciones que al final se regalaron con la revista Tiempo, locutadas por Retractiladas. Germán de Argumosa, Superfamosas, claro. que es el introductor de las psicofonías en este país, por Argumosa. Y en ellas aparece esta voz, una voz de niña ¿Cómo una niña que dice eso? y una voz de supuestamente la marquesa, que nos cuentan un culebrón, ¿cómo que no tengo mamá? Y la madre dice, nunca oírte decir mamá. Es como que hubiera ahí un conflicto familiar, posiblemente por una hija que no era hija de ella y que fue introducida en el palacio. La cosa, Has utilizado la palabra supuestamente. claro, aquí hay que decirlo, ¿El qué? el supuestamente. Porque buena o esta es... ¿me Bueno, puedo por fiar? supuesto, Sí. ya lo podemos decir, Sí, ¿no? a ver, dilo. ¿No suena un poco raro la voz de la niña? Es que fue hecha por una señora adulta mayor. Es una niña diciendo, o sea, una señora diciendo, mamá. Sí, como si lo hicieras tú ahora. Como las Efectivamente. dobladoras de cine. Este es un ejemplo clásico de una psicofonía falsa. Vale. ¿Por qué? Porque es muy clara, Ajá. es muy dramática. Las psicofonías no suelen tener dramatismo. Eso Están se suele entender actuadas. bien, además. Son claro. impersonales, muy bien. frías. Sí, eso es. Pues si os parece, vamos a escuchar una segunda psicofonía que nos ha traído Álvaro. A ver si esta es buena. Le voy a dar, a ver dónde está el play. Aquí. Yo no entiendo nada. O sea, ¿habéis oído algo? ¿Habéis entendido algo? Una voz haciendo como... Que una letanía. Ya, sí, como que Se va oye quejando. muy bien. musical. Si queréis podemos hacer la prueba de ahora decir lo que creemos que se oye y darlo otra vez al play, porque esto es muy típico en las psicofonías. Ahora si yo digo lo que creo que se oye, todo el mundo va a oír eso. Yo digo un señor llorando, es lo que... No, esta es bastante clara, siendo que no está considerada como falsa. Fue captada por el equipo de Julio César Iglesias, Esta nada es más y buena. nada menos. Vale. Sí, esta es buena, en los mismos años 90, donde muchísima gente del mundo del misterio y curiosos entraron durante 4 años, del 88 al 92, que se inaugura la Casa de América, mucha gente entraba y salía de allí intentando captar psicofonías. Os cuento un cotilleo, una anécdota. Ahora. Dale ahí. El 31 de mayo del 90, hasta 200 personas intentaron invadir el palacio, que no se podía, pero claro, un vigilante de seguridad contra 200 personas Imposible. no se pudo conseguir. Ojo. Entraron con patines. Dejaron todo lleno de basura, porque 2 días antes se había emitido la psicofonía del Palacio Ahí Binario. va todo el mundo a lo loco. La a ver gente lo que estaba había como allí, loca. claro. Luego se demostró que esto fue falso, pero sirvió para que mucha gente se interesara por estos temas. Iban a Entonces, la caza del fantasma. di- De dice hecho, uno de los Raimunda la grupos palabra. prestigiosos Raimunda. que había entonces, que era el grupo EPTA, del padre Pilón, también estuvo allí investigándolo de una forma más seria, un poco más rigurosa, porque efectivamente ahí todos los pícaros entraron, algunos para llevarse algún objeto y otros pues para intentar obtener psicofonías que vulnera uno de los principios básicos. Es que si hay mucho tumulto, pues las psicofonías no te salen. Si os parece, vamos a cambiar de escenario y nos vamos, estábamos cerca del actual ayuntamiento, vámonos cerca del antiguo ayuntamiento, cerca de la Plaza de Davilla, en la calle Mayor, encontramos el Palacio de Cañete, que ha tenido varios usos a lo largo de la historia, que actualmente es la Casa de Asia en Madrid. Y allí tenemos la historia del Marqués de Cañete, Carlos. En 1654 fue atravesado por un estoque, recibió una estocada que le traspasó. Eso suele producir la muerte Bueno, sí. y fue el resultado de lo que ocurrió. El problema
es que la única persona que le acompañaba en aquel momento era Antonio Amada, que era un sacerdote, o sea, era un religioso. Con lo cual, en principio, parece extraño que un religioso utilice un arma larga, una espada, un estoque, para acabar con la vida de alguien. Es decir, primero, para acabar con la vida de alguien, y segundo, ese tipo de arma en concreto. Bueno, para resumir rápidamente, digamos que se le consideró culpable y fue ahorcado. Pero como se hacía muchas veces en el antiguo régimen, antiguamente, es decir, cuando alguien cometía un crimen especialmente maligno, siniestro o reprobable por encima de lo que era habitual, se hacía algún tipo de escarmiento físico, o sea, en vida o muerto. En este caso, le arrancaron, le cortaron una mano que clavaron y dejaron expuesta como símbolo de lo que había ocurrido. Que a veces lo hacían con cabezas o La hacían clavaron en la puerta, Exacto. puerta del puerta Y de lo la que calle. pasa aquí es que, o yo estoy muy equivocado, es uno de los primeros casos de poltergeist, sino el primero de España. Claro, aquí se dan dos Lo que ocurre cosas después, claro. muy llamativos. Los poltergeists es cuando empiezan a ocurrir, en fin, fenómenos extraños como pues eso, Se mueven objetos. objetos, puertas que se abren, se cierran, en fin, hachones, luminarias que se encienden y se apagan. Pero claro, aquí hay como dos elementos. Por una parte es el marqués de Cañete, que ha sido asesinado y por lo tanto él desde el otro lado parece que Atravesado ahí. intenta que su crimen no quede impune, y por otra parte el de este clérigo, que también muere o es ejecutado de una forma injusta. Entonces se manifiestan de las dos maneras, uno intentando reivindicar que es inocente y el otro pues que al final se consiga al culpable. Y ahí es donde hay una confesión ya última de uno de los criados, que es el que confiesa que por una cuestión de celos, porque pensaba que el marqués de Cañete pues, le estaba tirando los tejos a la mujer de este criado, pues fue él el que le da una puñalada trapera, con la mala suerte de que por ahí estaba este clérigo y se le acusó a él del asesinato. Y desde ese momento es cuando ya deja de producirse estos fenómenos paranormales, estos poltergeists. Como que el misterio se ha resuelto. Oficialmente, aunque luego la crónica local de Madrid pues dice que se seguían produciendo ruidos. El matiz simpático del asunto es que el fantasma era manco. Claro, aquí es donde nace la leyenda del fantasma de la mano cortada. Sí. Esto es muy interesante porque es una historia que se puede seguir un poquito por un personaje singular que tuvimos en Madrid que se llamaba Jerónimo de Barrionuevo, que era un cronista, periodista, un contador de chismes también. Un Álvaro Martín. Bueno, sí, me siento un poco identificado, pero también se ve que en aquel momento, de alguna manera, pues había temas que se podían llegar a exagerar, y eso es lo que se sospecha, ¿no? No queriendo yo, que soy el director de Madrid Misterioso, pinchar ningún globo, pero efectivamente se cuenta que es posible que esta historia, porque si hubiera sido así, fijaos los ingredientes, un crimen de un noble, no de cualquiera, el que acusan y un poco se lo llevan por delante a un sacerdote, que en aquella época se tenía mucho cuidado con condenar al clero, digamos. Si hubiera ocurrido de verdad, creemos que tendría que haber muchos más documentos, muchos más papeles sobre el asunto. Y no hay demasiados. Entonces se sospecha que pudiera ser lo que hoy llamaríamos fake news. Pero igualmente, mucha gente que ha estado allí, en el centro Sefarad, que también se encuentra en este palacio de Cañete, que además es que justo coincide con los sótanos, que es la parte más tétrica del lugar. ¿Y qué es lo que ha pasado allí? Pues a mí me cuentan que ahí está la presencia de un hombre, de un señor. ¿Del señor de la mano cortada? Pues, o del marqués. O del marco. El pobre marqués, que es el que murió allí, porque el otro murió en la horca. Y ahí efectivamente lo que nos cuentan es ruidos de cadenas, que se escuchaban desde la calle, en esa época, en el siglo XVII. Ruidos de cadenas, esto es muy de los fantasmas, que van con su pena y Las van cadenas y arrastrando las sábanas, con la bola, es un ¿no? clásico. Es un Exacto. clásico. Gritos, casi como latigazos. Y luego la presencia, la figura, que esto ya cursaría más con Casa Encantada que con Poltergeist, porque tenemos una presencia incluso, la presencia de alguien, una sombra que aparece allí. Habría que ver si tiene dos manos o tiene una solo, para saber si es el marqués o es el sacerdote, Antonio Armada, que aparece como diciendo, oye, que esto es un crimen sin resolver. Y la gracia es que en el momento que se resuelve, como ya habéis dicho, los fenómenos cesan. Yo te digo una cosa, yo aquí ahora empiezo a escuchar sonidos de cadenas, voces que no sé quiénes son, que no sé el público que nos acompaña, y yo, de verdad, no voy a decir la palabra, pero me vivo. No. Estamos en el Museo de Historia de Madrid, aquí no sabemos si hay fantasma, pero en otro museo bien famoso de nuestra ciudad hay un fantasma bien famoso, cuyo nombre me hace un poco de gracia. Estoy hablando del Museo Reina Sofía y de Ataulfo. Tiene nombre de Godo. Tiene nombre de Godo, pero todo esto se empieza a entender cuando conocemos la historia del edificio que hoy alberga el Museo Reina Sofía, que es bien reciente el museo. Es bien reciente.
un dato también, pues, por terminar lo de Antonio Amada, sabes que él, cuando se aparece a sus familiares, lo que le dice es que por la justicia divina, como no había sido realmente el asesino, que solo estuvo 3 horas en el purgatorio. O sea, que realmente le liberaron y se fue al cielo con un permiso para contar que realmente él llegó que él era inocente, ¿no? Entonces, efectivamente, que este museo, ¿no?, de arte de Reina Sofía, que tiene toda una historia sumamente interesante, porque antiguamente era un hospital, el Hospital de San Carlos, por lo tanto hubo enfermos, hubo muertes, hubo enterramientos. Empezamos a tener los elementos clásicos del lugar encantado. Exactamente. Entonces, a partir también de los años 90, parece que en los años 90 hubo una cierta infestación paranormal en distintos lugares, no solo de Madrid, es cuando se empieza a producir, pues, todo tipo de fenomenología. Y una de ellas, pues, era lo muy habitual, era a través de la escritura automática y a través también de la Ouija. Y entonces, una de esas presencias que se supone que es el que hacía estos olores un poco nauseabundos, este movimiento de muebles, estos ruidos inexplicables, pues era un tal Ataulfo, que por cierto pues era un rey godo, que no creo que fuera el espíritu de Ataulfo, y en otras manifestaciones, otras de estas, bueno, psicografías, como así se llamaban, decía que era Livinio, o sea que, como ves, son dos nombres como muy llamativos, muy potentes, un poco como los encargados de hacer este tipo de ruidos, lo cual no hay que hacer caso, porque una de las cosas que saben muy bien los investigadores de las casas de fantasmas es que este tipo de espíritus mienten como bellacos, es decir, que una cosa es lo que dicen y otra es la realidad. Pero sí que se quedó ya un poco dentro de ese ideario popular, un poco como el nombre de Ataulfo, que era el causante de todo esto. Cuando se empieza a hacer también la reconstrucción de este edificio, aparece huesos de mujeres, aparentemente de monjas, claro, que también tuvieron una muerte poco sospechosa, porque si no hubieran sido enterradas como fueron enterradas. Todo eso alimentó una cierta leyenda de que allí hubo gente que se moría de enfermedades, algunas pues bastante penosas, y que algunos murieron mal. Era un hospital, y el morir mal hace que tu espectro sigas. Esto es un detalle importante, eso acaba de decir Jesús. Mira, aquí tenemos que contar una parte de nuestra historia, o tuya, cuando eras oyente nuestro y eras un crío. Y es que Jesús fue protagonista de una psicofonía captada por Onda Cero en la antena, que se le adelantó por unas décimas de segundo a lo que iba a decir. Y precisamente era sobre este tema, porque, aunque estaba hablando, Juan Antonio Cebrián en aquel entonces hablaba de un cementerio, me vale un hospital también, Jesús, bueno, él iba a decir, aquí esto tiene que estar lleno de fantasmas, y Jesús iba a contestar, no, porque los fantasmas, es decir, porque los cementerios la gente está en paz. Y se cuela una voz antes que dice, no están en paz. Sí, de alguna forma me corrige. Le corrige es una antes de psicofonía hablar. que me corrige, pero Sí. se superpone un poco también a mis palabras. Por supuesto, allí no fuimos conscientes de esto, ni se escuchó. No, de hecho se grabó en un cassette, alguien lo mandó después y pudimos escuchar todos esa psicofonía. luego Que tengo ya que decir Onda Cero, que a mí, a la mañana siguiente, cuando lo grabé, de nuevo, esto vivo por la mañana. Pero volviendo a Ataulfo, ¿qué es lo que ha hablado Jesús de olores nauseabundos y de ciertos? ¿Qué es lo que pasaba en el Reina Sofía? A ver, decimos que los años 90 fueron muy fructíferos y la culpa de ello la tiene, la culpa, entre comillas, gracias a estas fenómenas que son las del grupo EPTA. Con el padre Pirón a la cabeza, este grupo de investigación pasó por el Palacio de Linares y pasó por el Reina Sofía. Pero en el Reina Sofía ellos hicieron un informe secreto, el informe ATA se llamó, por Ataulfo, que entregaron a los directores del museo sin que trascendiera. Ese se filtró después a la prensa, pero no por culpa de ellos, del grupo EPTA. Estuvieron allí. Hay que decir una cosa a los espectadores, por favor. No sé si dirigirme a cámara o no, pero lo que quieras, pero no me des miedo. No hagáis la Ouija. Nunca. Porque un vigilante de seguridad que hizo la Ouija en Reina Sofía, al preguntar cómo te llamas, Ataulfo, y le dijo un mensaje. En un plazo de 2 semanas tendrás una desgracia. Adiós. No, pues en un plazo de 2 semanas tuvo un accidente de circulación, este vigilante de seguridad, donde, por cierto, van y vienen con mucha soltura los vigilantes de seguridad porque no aguantan mucho tiempo en este sitio, sobre todo si tienen un poco de sugestión. Ataulfo... Tuvo una época peor, ¿verdad? Hubo una época como con más incidencia, ¿no? Sí, a principios. Cuando el museo se inaugura en 1992 con el traslado del Guernica, y en esos años 90 hubo mucha actividad. Y entonces Ataulfo es uno de los fantasmas que aparecía allí, visto por la sensitiva del grupo EPTA, por Paloma Navarrete, que en paz descanse, identificado como un loco que había matado a 5 personas. Ya no te hace tanta gracia el nombre de Ataulfo. No, cada vez va adquiriendo más. Un loco porque estuvo su área de psiquiatría, si podemos llamarlo así, ese hospital, sótano, que era básicamente encadenar a la persona a un sitio. En la zona de sótanos. El sótano. Livinio era un doctor
que dice que vivió con un rey Carlos, no sabemos si con Carlos III, que es con el que se inaugura el hospital, pero vivió con un rey Carlos, y luego estaba Sor Aldonza. Esto todo según los testimonios del grupo EPTA. Era una monja, porque lo que más se ve allí son monjas desfilando, en época actual, monjas desfilando por el museo, a museo cerrado incluso, y lo primero que se escucha, Fran, es crack, crack, crack. Es el rosario que llevan las monjas, que choca contra el muslo, y es lo primero que se oye antes de ver a esas monjas desfilando rezando. Pero aparte de esto, grifos que se abren y se cierran solos, ascensores con mucha asiduidad que funcionan solos, que se puede ver incluso desde la calle, porque son unos ascensores de cristal que se puede ver en esa placita. Sí. Bueno, pues a mí me contó un vigilante que un día vieron, a punta, a un ascensor de noche, que como son de cristal se pueden ver, que bajaba con un señor con bata blanca. Adiós. El hospital cierra en 1965 y después se llena de gatos porque se queda abandonado y le llaman el gatódromo. Porque claro, mucha gente en Madrid se acuerda de haber ido a ese hospital, cierran en el 65, pues nuestras abuelas, nuestros abuelos, bueno, pues decían que sí, que ha ido gente que tuvo mala muerte allí, porque había una sombra que aparecía a algunos pacientes, una figura negra. Esos pacientes le quedaban los días contados. Y que aparecieran esas tres monjas momificadas, en fin, en la capilla de la iglesia, porque también tenía una iglesia, evidentemente, el Hospital de San Carlos, pues no ayudaba mucho o intentaba justificar un poco por qué ese tipo de presencias. Pero ya digo, siempre que se obtienen informaciones por parte de esos espíritus desde el más allá, no quiere decir que lo que digan sea verdad. Porque la Ouija es mentirosa, además. No, eso, ya tengo que eso es una constante dentro del mundo de lo paranormal. Estoy con el culo apretado, no voy a mentir, estoy pasando un poquito de tensión y creo que lo voy a seguir sintiendo en nuestra siguiente historia, que nos lleva a la calle Alcalá con Gran Vía, a la iglesia de San José, donde encontramos una historia también romántica, con un final tenebroso, esto ya es un pequeño spoiler, que es la de la Dama de la Rosa Blanca. ¿Puedes contarnos esta historia? Esta historia es preciosa, se puede contar muy bien en San Valentín, se puede contar muy bien en carnavales, porque tiene que ver con unos carnavales. Pero se cuenta mejor a las 12 de la noche. Efectivamente, y además tiene un origen que hemos detectado más antiguo, vamos por que la leyenda, ¿no? Sí. Estamos en un baile de carnaval, estamos en el Teatro Real, un sitio de postín, una mascarada. 1853, 1853. Para que alguien imagine la escena. Efectivamente, eso es importante porque hay por ahí un coche, pero el coche es de caballos, no es un coche a motor. Bueno, pues en ese baile de carnaval, nuestro protagonista, y como buena leyenda, aquí se cuenta de muchas maneras, unos dicen que tiene origen alemán, otros que tiene origen inglés, pero el caso es que es extranjero, no sabe muy bien ni las costumbres ni hablar nuestro idioma, pero el lenguaje del amor es universal. Que era diplomático. Diplomático, lo adorna muy bien, que es diplomático. Eso efectivamente, un diplomático alemán, vamos a quedarnos con eso, por que alguien se imagine un cruce de miradas, una chica misteriosa lo saca a bailar. Entonces, en ese baile en el que no esperaba nada el hombre, pues resulta que ha ligado de repente. La cosa se anima. Bien. Cuando mejor están, esto es como la Cenicienta, ella dice, oye, que me tengo que marchar. Y el hombre dice, pues te acompaño. Entonces van dando un paseo por un Madrid que dicen que estaba nevado, por un Madrid muy frío. El hombre se extraña de que ella, siendo una noble, o por lo menos las pintas que tenía eran de noble, y el baile era un baile de máscaras de la nobleza, no tuviera su propio coche de caballos, pero bueno, la sigue. Van por allí, dan una vuelta y acaban en la puerta de la iglesia de San José, que extrañamente, y lo de extrañamente tiene su aquel, estaba abierta de madrugada. Que no es habitual. No, porque se podían robar objetos litúrgicos como hay otros casos en Madrid. Estaba abierta. ¿Cómo es esto? Pues vamos para adentro. Entran a la iglesia, todo en penumbra, unas pocas velas encendidas, y de repente dan con algo extraño que ven al fondo. Dice, hombre, ¿qué hace aquí este ataúd? En el fondo hay un ataúd. Y resulta que la chica le dice, vamos a acercarnos más para verlo. Y el diplomático alemán dice, yo pensé que íbamos a tu casa, yo pensé que el plan era otro. La última, no vamos quiere, a tomar la última. No quiere acercarse al ataúd, ella se suelta de la mano, desaparece en esa oscuridad y de repente se ha quedado el diplomático alemán solo en una iglesia a oscuras de madrugada con un ataúd al fondo. ¿Qué hace? Sale corriendo, se marcha. Al día siguiente vuelve y el ataúd seguía ahí. Pensaba que era una broma, pero el ataúd seguía ahí. ¿Y qué es lo que se da cuenta? Que cuando le abren la tapa para presentarle sus respetos, quién era la persona que estaba dentro, la chica con la que había ligado. Y lo sabe por dos detalles. Madre mía. Uno, cuando sale del teatro, le dice,
¿cómo es que no llevas coche de caballos? La chica le dice, hoy no tengo, pero mañana tendré el coche más bonito de Madrid. Efectivamente, al día siguiente en la puerta de la iglesia había un coche precioso, de muertos, un coche de muertos, con ángeles, muy bonito. Y el segundo detalle, la chica no soltó en toda la noche una rosa blanca, como la que tiene aquí. ¿Pero qué haces nuestro querido Jesús? Esto es un poltergeist, Jesús. ¿De dónde has sacado esto? Es una materialización, un aporte, se llamaría en el mundo parapsicológico. Me ha parecido la rosa blanca. Esta historia es tan bonita como ¿puedo decirlo? Acongojante, voy a decirlo A así. mí me recuerda mucho, hay una cuestión de esto, algo en la parte oral literaria, de la forma en la que está construida la leyenda. No es que no recuerdo una leyenda de Becker, es parecidísimo. La estructura es muy similar, es decir, mezcla de una manera muy romántica, muy de la época del siglo XIX, historias de este tipo que son siniestras, pero al mismo tiempo son bonitas, elegantes, románticas, son chulas. Entonces, tiene un entorno ahí, o por lo menos en la forma que se construye la leyenda, que es muy de la época. Por cierto, que decir que, para terminar, el cadáver tenía esa rosa entre las manos. La rosa que al día anterior la muchacha de carnaval no soltó en ningún momento. Esa rosa que parece que le acompañaba. Y hay una historia en el corazón de Madrid del siglo XVIII que nos habla de un guardia de corps, se llamaba don Juan Echenique, atención, que este hombre era muy cortés y muy galante. Iba con su caballo y una chica en la calle del Sacramento, calle con muchas leyendas, muy cerquita del Palacio de Cañete, pues una chica le hace este gesto de sube a mi casa, y este hombre no decía que no a ninguna. Entonces deja su caballo aparcado, sube, tienen ahí lo que tengan, ahí yo ni entro ni salgo, pero suenan las campanas del palacio. Entonces él se tiene que marchar corriendo porque llegaba tarde a su puesto como guardia real. Se viste como puede, sale corriendo y cuando está a mitad de camino dice, ahí va, el sable, la espada, el espadín que llevaban ellos, me lo he dejado. Lo típico. Vuelve al sitio, llama a la puerta, no abre nadie, baja un vecino, pero ¿usted qué está haciendo pegando golpes aquí? No, es que me he dejado una cosa, imposible, si en esa casa hace 10 años que no vive nadie. ¿Qué dices? De repente la puerta se abre sola, hace y entra este guardia y dice, no, pues la del retrato es la chica con la que he tenido yo ahora un encuentro, imposible, murió hace 10 años. Adiós. Y ahí estaba su espada, la casa toda vieja, toda llena de telarañas, y dice, pues nada, para una vez que ligo, he ligado con un fantasma. La verdad es que mala suerte, pero hablabais antes de los subsuelos, de lo que hay debajo de la tierra, de los sótanos, de los lugares misteriosos donde se pueden encontrar estas presencias. Sabes que yo soy un friki del metro de Madrid, que me encanta el metro de Madrid. Ahora mismo llevo las zapatillas del metro de Madrid. De la estación de Tirso de Molina, está claro. ¿Hay fantasma en Tirso de Molina? Sí, pero antes, es que estamos, esto no es publicidad, estamos en el Museo de Madrid. De la historia de Madrid. Estamos al lado de la estación Fantasma. Sí, estamos muy cerca. A 4 pasos de la estación Fantasma, que cuando yo era niño, me acuerdo que había una escena fascinante cada vez que pasaba por esa estación, porque se veía una estación abandonada. Si tú ibas entre dos estaciones que existían, que es la de Chamberí, no la de una completamente fantasmal. Lo que iba a decir, que la estación de Chamberí, que está entre Iglesia y Bilbao, claro, que ha sido reconstruida como un museo, una especie de cápsula del tiempo, y la han reconstruido tal y como era, con lo cual había una estación fantástica. Pues espera, pero ya que has adelantado esto, ya que te has adelantado, Álvaro, tú has grabado en la estación de Chamberí. Sí. Está abierta hoy como museo para todo el mundo. Soy muy curioso y no me he podido resistir. Allá donde voy saco la grabadora y esa estación que tiene leyendas, los trabajadores de metro aseguran, solo se puede visitar un andén. Sí, claro. Pues aseguran que en el andén de enfrente ven figuras pasar y eso sería imposible. Hay una leyenda muy turbia de una religiosa que estaba en una relación amorosa, cosa que no debería, y que una niña les pilló y la religiosa dijo, acércate al andén, acércate, y cuando pasó el metro la empujó. Adiós. Y esa niña murió. Dicen que esa niña aparece por allí con un vestidito blanco. Y bueno, pues intentando grabar una estación, como digo, con mucha carga extraña, que cierra en 1966 porque no se podía ensanchar más el metro. Estaba muy cerca uno de otro. Efectivamente, capto esto que vais a escuchar y quiero que primero lo escuchéis a ver qué descifráis. Vamos a darle al play y a ver qué suena. Yo no he entendido nada, Álvaro. Hacer un esfuerzo, a ver qué sugiere. Se oye una voz, ¿no? Por Sí, lo menos. una voz se oye. Parece una voz femenina, ¿no? Sí. Vale, femenina o de niña o de niño. Sí. O sea, aquí tenemos una psicofonía auténtica, quiero decir. Esta- No se entiende nada, Va- como buena psicofonía. Vale. Yo no te sé decir lo que dice. Ha dado una clave. Si se entiende mucho, no es psicofonía. Esto es como las fotos de los ovnis. Cuanto más clara sea la foto, Si todas salen borrosas. sospecha. ¿Qué interpretas tú? Yo no sé si habéis entendido algo. Yo no entendí Nada, no he entendido nada. Yo al ponerla en grupos y tal, la gente me ha dicho, o mamá, quiero oírte, mamá o papá, quiero oírte, o Manuel, quiero oírte.
Eso es lo que más o menos se puede escuchar. Como alguien llamando a otra persona. Sí, como alguien llamando a otra persona. Sí, sí. Capté varias en aquella jornada, pero esta es la que me parecía más clara, voy a tener que revisarla. Pero sí, las psicofonías suelen ser muy cortitas, suelen ser difíciles de entender, pero me vale con que hayáis visto que claramente ahí hay una voz, pues esa voz no tendría que estar ahí, yo estaba calladito. Estoy pensando una cosa, la estación de Chamberí estaba en la línea 1 de metro, y Tirso de Molina, que es la otra estación de la que vamos a hablar, también está en la línea, es como que van viajando. No, ya verás, es que lo que vamos a hablar ahora es de qué ocurre cuando un fantasma normal y feliz, que se manifiesta, donde se manifiesta como fantasma o como espectro, se encuentra de repente con la sorpresa que le hacen una línea de metro encima. Entonces, claro, un hospital, una línea de metro. El pobre fantasma está feliz en este caso, el convento de la Merced, que es un convento del siglo XVI, que se construye en esa zona, y claro, el convento, bueno, pues tiene, como ahora vamos a ver, una historia de fantasmas. Pero lo que vamos a hablar es qué ocurre cuando un fantasma que vive su vida feliz fantasmal en algún lugar se ve sorprendido porque la tecnología y la ciencia humana o lo que sea le perturban en su lugar, con lo cual pasa a dejar de ser un fantasma que se aparece en un convento a ser un fantasma que se aparece en una estación de metro. Porque realmente allí lo que tenemos es otra vez los elementos clásicos de un antiguo convento donde imagino que habrá enterramientos y que luego son removidos por la construcción de la línea 1. Desde la película Poltergeist ya nos están diciendo que no construyas un un cementerio indio. No lo hagas. Ni construyas en un antiguo convento, porque y eso ha pasado con teatros, ciertos teatros que todos tienen, los teatros todos tienen. Se construye, pues eso, donde había un antiguo convento, y los antiguos conventos no solo se rezaba el hora en la hora, sino también que se enterraba a la gente. Y casi siempre hay una maldición por ahí. En este caso es el convento de la Merced, que por cierto Tirso de Molina pertenecía a esta orden, por eso que se llame así. Es el nombre. Y es un convento que se derriba pues, a mediados del siglo XIX, y a principios de los años 20 del siglo XX, pues es cuando se empieza pues, a hacer la remodelación, y por supuesto que sea una de las paradas de la 1 obligatorias de la línea 1, que es la línea más antigua de todas las líneas que tenemos en el metro de Madrid. Y a partir de ahí, cuando se empiezan a hacer obras, pues ocurren cosas inexplicables. Los andamios se caen, los obreros sufren accidentes inexplicables, es verdad que no hay ninguna muerte, pero bueno, es como que alguien les empuja, ese tipo de fenómenos. De hecho, lo empiezan a llamar el fantasma de las obras, ¿no? Porque aquí ya esto huele mal. Y nunca mejor dicho, porque también los olores forman parte de esta fenomenología paranormal. Y es lo que ocurre, ¿no? A partir de 1921 es cuando los obreros se topan con un osario, que nadie tenía constancia, evidentemente se supone que es un osario del antiguo convento de la Merced, y que los espíritus de esos monjes, precisamente por las obras, porque no les están dejando descansar en paz, se manifiestan de esta forma, ¿no? de la forma que ellos consideran más oportuna para que las obras no prosigan, lo cual no sirvió para nada porque las obras prosiguieron. Y esto tiene mucho que ver también con historias un poco también relacionadas con espíritus y con duendes y con elfos, donde determinadas carreteras... en Islandia, por ejemplo. Por ejemplo, en Islandia, por ejemplo, en México, con los aluses, en Islandia pasa también con lo que llaman el pueblo escondido, los Hurfolk. Todo esto es lo que indica de que hay zonas que son privativas de entidades que tú las tienes que respetar, porque si no respetas su entorno, su habitáculo, se pueden manifestar de esta forma para ti un poco molesta. Claro. Y es lo que origina los fenómenos paranormales. Si subimos un poquito hacia el norte, en la zona de Chueca, como nos movemos mucho por estaciones de metro en Madrid, la zona de Chueca, hay un edificio llamativo que es la Casa de las Siete Chimeneas, que alberga una de las historias más fascinantes de fantasmas en Madrid. ¿Cuál es la historia de Elena? Es una historia muy comentada de una mujer que tiene la suerte de, bueno, pues de estar cerca de la realeza, porque su padre era montero de Felipe II. Elena pues era, parece ser que muy hermosa, y el rey pues le procura un buen marido, un capitán de la Guardia Amarilla. Bueno, no se sabe muy bien su nombre, hay algunos que lo han especulado, el apellido es Zapata, entonces bueno, total, que les organiza la boda y les regala ese casoplón. O sea, ese pedazo de casa con todos los terrenos que tenían alrededor, se van a vivir allí, estamos hablando de 1570, y al poquito tiempo de irse a vivir a la Casa de las Siete Chimeneas, que precisamente se llama así porque sus tejados están decorados con 7 chimeneas, lo digo para que todo el mundo lo sepa, le mandan a la guerra, al capitán lo mandan a la guerra, lo mandan a Flandes a combatir ahí y acaba muriendo. Combatir y a morir. Y a morir. Y acaba muriendo, Elena se queda viuda, muy triste, muy triste, muy triste, va dejando de comer, dicen que enloquece, dicen que empieza a contar cosas, habla sola,
el rey tiene miedo de que cuente algún secreto de alcoba. Los reyes con las amantes siempre han tenido esos problemas. Apunta, porque no será casualidad que le regale ese edificio, que le busque buen marido, que le mande al marido a morir a Flandes, no será todo casualidad. Porque como el rey que tenía un plan, que era quitarse de en medio al marido y estar allí con Helena, o sea, esa casa se la construye más bien para él. De hecho, dicen que Juan de Herrera interviene en los planos del edificio, lo cual es uno de los arquitectos del Escorial. No te iba a diseñar una casa para cualquiera. Bueno, pues el caso es que el plan del rey sale mal, porque Helena no quería estar con Felipe II en esa casita, no quería convertirse en amante, si es que ya lo era antes de casarse, pues ya no quería seguir siendo amante del rey, le guarda respeto y luto al marido, entonces el rey decide que para evitar males mayores hay que quitársela de en medio. O eso dice una parte de la leyenda, porque la versión canónica es que Helena muere de pena. Dice esta versión que fruto de dejar de comer, fruto de no cuidarse, un día los sirvientes van a despertarla y no se despierta, no se despierta. Pero es que el problema es que muerta Helena, la gente que pasa por alrededor de la casa por la noche... Empiezan a sentir cositas. Y a verlas. ¿Cómo que a verlas? No es posible que Helena esté muerta porque yo he visto una mujer de la misma complexión que Helena, vestida de blanco, con una antorcha, recorrer el tejado desde fuera y ponerse en la parte que da hacia la zona del centro de Madrid del palacio, señalar al palacio, decían que se daban unos golpes en el pecho y después... culpando al rey. Y después, perdón porque había dado el micrófono, y después se hacía la señal de la cruz como culpando al rey. Y en los mentideros, que por cierto, en este museo está una maqueta de las gradas de San Felipe el Real, de las covachuelas que había, o sea que la gente puede venir aquí a rastrear la leyenda de las 7 chimeneas, porque fue allí donde dicen que nació esta leyenda, la de que no, Helena no ha muerto de pena, Helena ha sido asesinada por un esbirro del rey. Y sigue apareciendo. Por cierto, es un espectro. Yo me encuentro a una señora en un tejado en barrio de Chueca. Por cierto, es un espectro, no un fantasma. Sí, ¿Qué diferencia hay entre un espectro y un fantasma? El espectro de una vida más aburrida. O sea, el fantasma tiene más independencia. El espectro no interactúa. El espectro sale a la misma hora y hace siempre lo mismo. Entonces, en este caso, sale con la antorcha, da una vuelta, la ve todo el mundo y vuelve a hacer lo mismo. Es un aburrimiento de vida. O sea, el fantasma tiene más autonomía y tiene un poco más de independencia. El espectro es como una energía que ha quedado allí. Y teóricamente sigue apareciendo. Eso es. Y el fantasma tú puedes interactuar con él. Está activo, vamos, que está en funcionamiento. Habéis dicho antes que no solo hay edificios de este estilo, edificios históricos que tienen fantasma, sino también muchos teatros. En Madrid también tenemos teatro con fantasma, el Teatro Lara se habla de que tiene, por ejemplo. Lo queremos ese, además con una actriz, ¿no? Con la Minvibres. Bueno, por terminar también un poco lo de la Casa de las 7 Chimeneas, es curioso también porque estamos hablando de un lugar que a día de hoy se sigue produciendo fenómenos paranormales, así como en otros lugares, es verdad que ha desaparecido en el tiempo, sea verdad o no sea verdad, pero sigue teniendo muchísima actividad paranormal. Y los teatros ocurre eso también, tienen esa mala costumbre de que los actores y las actrices que están muy vinculadas a ese teatro, a ese edificio, pues una vez muertos es como que siguen reproduciendo lo que era su vida cotidiana, que es representar obras, o si no representan obras, por lo menos dejarse ver o dejarse manifestar. Y es un poco lo que se habla de esta actriz, que por cierto no es el único caso, porque también en Joy Eslava, que ahora más es una sala de fiesta, pero también fue teatro, también aparecía ahí el fantasma de uno de los actores que también murió por causa de una cuestión de celos de otro actor que pretendían a la misma mujer. En fin, es muy curioso porque esto lo he encontrado también en teatros... Se va repitiendo en toda España. De Almería, por ejemplo, el Zorrilla, el Zorrilla. Más que fantasmas es una maldición, por lo que decíamos. Si tú construyes en un convento, en el caso del Teatro Zorrilla en Valladolid, porque era un convento de franciscanos, hay una maldición de que va a sufrir 3 incendios. Esto se repite también en otros teatros. Va a sufrir 3 incendios y el último ocurrirá cuando el aforo esté lleno. Por lo tanto, dejan una butaca vacía. Para que no se llene nunca y para que no se llene nunca y no se cumpla la maldición. Y hay otra historia curiosa que tú catalogas, Carlos, como la del fantasma más antiguo de Madrid, que nos lleva al año 1353. Sí, como fantasma lo es. Lo que pasa es que, curiosamente, el lugar donde este fantasma realiza su intervención no es el mismo, o sea, cambió por el tiempo histórico. Sí, es en 1353 cuando reinaba Pedro I de Castilla y es en la actual iglesia de San Ginés, o sea, está en el puro centro de Madrid, al lado de la calle Mayor. Entonces, en este caso se trata de un fantasma que tiene la particularidad de que no tiene cabeza, lo cual, bueno, igual que el otro no tenía mano, pues este no tiene cabeza. Fue decapitado allí mismo y es una historia muy curiosa que nos retrotrae, bueno, pues al siglo XIV, aunque la iglesia cambiara sustancialmente. Es curioso porque todas estas historias, algunas habéis mencionado de los años 70, años 90, todas tienen una
eposo histórico largo, historias de hace varios siglos. Hace poco, por ejemplo, hace pocos años, cuando se quemó el edificio Windsor, que se veían figuras, ¿os acordáis? Sí, se hablaba de fantasmas, la gente estaba elucubrando qué podía ser, y esta era una de las posibles explicaciones, pero no solo podemos hablar de fantasmas, y esto es muy vuestro, sino también de duendes. No es lo mismo una casa encantada que una casa enduendada, y aquí cerquita del Museo de Historia de Madrid, en la zona de Tribunal, tenemos una, ¿no? Sí, en la calle Fuencarral, ocurrió además con uno de los personajes emblemáticos del siglo XVIII, que era Diego de Torres Villarroel. Él fue prácticamente todo, fue torero, pícaro, fue una persona que se dedicó a cualquier profesión que le sirviera para sobrevivir, más que vivir. De hecho, incluso llegó a ser catedrático de matemáticas de la Universidad de Salamanca. Él era también... Y profeta. Y profeta, el gran Piscator, ¿no? Porque hace unos almanaques donde pronosticaba una serie de eventos futuros y acertó por ejemplo, con la muerte de Luis I y acertó con la Revolución Francesa, bueno, muchísimas cosas. Pero en su etapa joven, porque además fue exiliado durante un par de veces a Portugal, cuando era joven era una especie de Juan sin miedo y él no creía en fantasmas, ni en fantasmones, ni en espíritus, ni en duendes. Y en 1724 ocurre que se le acerca el criado de la condesa de los Arcos, que tenía su palacio aquí, en la calle Fuencarral, para decirle que la condesa de los Arcos y todos los criados no pegan ojo porque durante varias noches hay unos ruidos inexplicables donde los cuadros, en fin, aquellos cuadros gigantescos se caen de sus argollas y donde no saben qué puede ser, ¿no? Y como él tiene fama de cazafantasmas, entre otras cosas, pues a ver si puede ir y bueno, pues dilucidar el misterio. Y efectivamente, él va allí, va con su espadón y va con su hachón para intentar descifrar lo que él pensaba que era la broma pesada de alguno de los criados. Lo primero que hace, él está durante 11 noches, ni más ni menos. Lo primero que hace es que todos los criados, en fin, todo el servicio doméstico, salen de sus habitaciones porque dormían allí y les coloca en un salón central, ¿no? ¿Para qué? Para eliminar posibles... Exactamente, para vigilarlos y que nadie... Sospechosos habituales. Los sospechosos. Todos allí con las camas, cada uno, pues en fin, de una forma un poco atemorizada porque sabían que a una hora muy determinada, que eran las 3 de la mañana, es cuando se producían este tipo de ruidos. Y él, efectivamente, a las 3 de la mañana oye estos ruidos, sube, revisa cada habitación, va al desván, recorre los pasillos, con su espadón, por su caso, pues si ve a alguien humano, alguien físico, y allí no encuentra a nadie. Durante 11 noches consecutivas, hasta que él se da cuenta que efectivamente él no creía en fantasmas, pero aquellos ruidos no los pudo producir ninguna persona humana, racional y visible. Y aconsejó a la condesa de los Arcos que se fuera para allá porque ahí no tenía solución. Rosario de Vargas. Sí. Además, en el momento, Diego de Torres Villarroel dice que no iba a desvelar el paradero del lugar para que la casa se pudiera vender, porque antiguamente estaba la cláusula duende, que podríamos llamar. Exacto, el derecho castellano tradicional permitía el rescindir los contratos, por ejemplo, de alquiler, si se demostraba que la casa tenía duendes, porque claro, era un prejuicio. Entonces, bueno, pues si tú lo conseguías demostrar o probar y había una especie de fuente de razón, pues podías utilizar esa cláusula. Eso me lleva a preguntarte una cosa, Álvaro. Tú que eres apasionado de estos temas, que los investigas, que los cuentas, si a ti te dicen que puedes alquilar o comprar un piso, pongamos, que tiene fantasma, ¿te lanzas o no? Depende, pero si es un palacete, pues como que sí, porque sí puedes bajan pagar, mucho de precio, ¿sabes? Bajan mucho de precio. O sea, tú no tienes miedo. No. De hecho, hay un hostal en Madrid, que eso ya da para otro tema, pero hay un hostal que se llama Hostal Cats, que está en un antiguo palacete del principio del siglo XIX y que no paraba de bajar el precio, nadie lo quería, la gente duraba allí un mes, 2 meses y resultó que una de las cosas que le pasaba, uno de los problemas que había, era que había un sinfín de fenómenos extraños, objetos que se mueven solos, etcétera. Que por cierto, el Palacio de la Condesa de Arcos está ubicado en un sitio que puede dar más miedo hoy, en el Tribunal de Cuentas. Ah, entonces sí puede ser, claro. Que está enfrente de aquí al lado de edificio. este museo. No sé si os acordáis que hace años antiguos compañeros nuestros, José Antonio Avellán y Mara Colás, contaron públicamente que ellos habían comprado un edificio, un palacete, y que habían tenido que salir de allí y venderlo porque las presencias y los ruidos que ellos escuchaban allí les Sobre llevaban todo a porque el ascensor que estaba inhabilitado subía y bajaba, con lo cual si no había corriente eléctrica era muy complicado que eso funcionara, y funcionaba. Ahora hay cantidad de casos, además muy relacionados con museos, y se sabe, por ejemplo, ya te digo, pues informaciones no solo ya también de Álvaro, sino también de Paloma Navarrete, con el grupo ECTA, de Aldo Linares actualmente. Me han comentado, por ejemplo, el Museo del Romanticismo, que es un lugar como muy propicio, hay presencias. Vale. El Museo de Antropología, donde todavía parece que está el espíritu de Conchita, que era la hija del doctor Velasco. El doctor Velasco es el que crea ese primer gabinete de curiosidades, que luego con el tiempo se convierte en el Museo de Antropología, el que está enfrente de Atocha. Pues también por ahí ocurren cosas raras. El Museo Naval también, hay otro tipo de manifestación o de parafonías
también, que es otra de las palabras que reciben las psicofonías, es decir, se han registrado extrañas voces. Es decir, los museos, por alguna razón, igual que pasa con los teatros, tienen impregnaciones. Pues me deja muy tranquilo, Jesús, saber Hombre, eso aquí eso en el Museo de Historia de Madrid. Te agradezco esperaba. mucho el comentario y la tranquilidad. Así que voy a ir dando paso a nuestro personaje de la semana porque no sé... Lo sabemos cuando está grabado y lo ponemos en un cassette, por ejemplo, pero imagínate que empiezas a editar la película Y te sale cosas. empiezan a salir ahí fantasmas y actores que no estaban allí. Yo me vengo abajo, no sé vosotros. Hombre, sabes que hay gente como más aprensiva, ¿no? Pero el que se rodara ahí, evidentemente yo creo que era por una cuestión estética, Claro, necesito bonito. pero también ¿por qué no? También porque siempre ocurren este tipo de cosas. De hecho, sabes que hay películas malditas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Berlanga, pero hay películas malditas que cuando el tema tiene que ver con duendes, con fantasmas, con poltergeist, acordaros la maldición, ¿no? De estas películas, donde sí que pasan determinadas cosas como que los espectros, creas o no creas en ellos, sí que hacen de las suyas porque no están a gusto, sencillamente. Entonces, bueno, pues ahí García Berlanga sí que retrata muchos de los fantasmas físicos de carne y hueso en la escopeta nacional, sencillamente por eso, porque él se daba cuenta que esa España decimonónica estaba muy llena de fantasmones. Esto de creer o no creer es una frase que te habrás encontrado muchas veces, de yo no creo en esto, Álvaro, pero... De hecho, en el Palacio de Linares, si alguien quiere ver cómo estaba el palacio antes de la restauración, que se vea Patrimonio Nacional, que es la película que en el 81 grabó Berlanga allí, y se ve todo destartalado, y la gente que trabaja hoy en Casa de América, muchos han sido testigos de cosas, pero no se puede hablar mucho del tema, le quitan hierro al asunto, se queda como una mera anécdota, y hay gente que me dice lo mismo. Yo no creo en este sitio, pero yo por ese pasillo no paso a las 12 de la noche. No me extraña. Oye, hablando de historias de fantasmas, vamos a la literatura, al cine, a donde queráis. Carlos, ¿cuál es tu historia de fantasma favorita? Española, en cine. Donde quieras. Me encanta la versión que se hizo de un cuento de Washington Irving fantástico, que es Sleepy Hollow. Sleepy Hollow, es verdad. ¿Qué año estamos hablando? ¿Los años 2000 o más o menos? Sí, tendrá unos 20 y tantos años la película. Sí, ¿la tuya? Es que era el caballero descabezado. Sí, es que además, mira, tiene un cierto paralelismo con la historia de Villarroel, es decir, del científico, el matemático, el hombre culto que va a investigar una historia de fantasmas. ¿La tuya, Jesús? Mira, hay un cuento muy breve de un tal Lorin que lo menciona Jorge Luis Borges en su antología de la literatura fantástica, ¿no? Y bueno, nunca se sabe mucho bien de quién era el autor, pero sí un pequeño cuentecito donde dice que dos desconocidos se encuentran en los lóbregos pasillos de una galería de arte y uno de ellos le dice al otro, ¿no? Están totalmente solos, dice, este es un lugar muy siniestro. Dice, sí, responde el otro. Dice, ¿usted cree en los fantasmas? Y el otro dice, no, yo no. ¿Y usted? Dice, yo sí. Y en ese momento desapareció. Madre mía. Y ahora es cuando le pregunto a Álvaro su historia de fantasmas favorita y desaparece delante de nosotros. Pues mira, esto es muy interesante. Voy a hablar de tres películas muy rápido. Dicen que está muy bien representado el más allá en la cinta de Ghost, con Patrick Swayze. Pero yo le pregunté a Sol Blanco Soler, del grupo EPTA, ella que tantas cosas han visto y han percibido y han estado en tantos sitios míticos de Madrid, oye, ¿cuál es la peli de fantasma? ¿El sexto sentido? No. Me dijo, Los Otros, mira. de Amenábar. Los Otros es una película que refleja muy bien el más allá desde el punto de vista... Bueno, no voy a hacer spoilers. No, pero es verdad, sí. Desde el punto de vista de los otros. Eso es. Tú crees en fantasmas, lo doy por sentado, crees en todas estas historias, si no, no las contarías. ¿Tú has vivido alguna en primera persona? Pues mira, el único sitio donde yo he creído ver un fantasma es en un sitio bastante terrorífico en Madrid, que es el Museo de Cera.
Otro museo más, ¿eh? Ahí lo tienes. Otro museo. ¿Y creíste ver los fantasmas? Sí, como una mujer vestida de negro, totalmente a oscuras, fue como una visión en mi cabeza muy fugaz, y a mi lado llevaba a un sensitivo que me dijo, ¿qué? Acabas de ver a la señora, ¿no? Y claro, me quedé de piedra porque él no sabía lo que yo estaba salgo viendo. corriendo en ese momento, me voy corriendo de allí. No, porque tienes escaleras y te puedes caer, te puedes tropezar. Pero ahí si pasa alguna cosa de estas, hay que mantener la compostura. Ya. Que los del otro lado no nos pueden hacer daño. Ya, vale, porque tú lo dices. A ver, ¿vosotros habéis vivido alguna experiencia en ese sentido inexplicable? No, contar historias y relatarlas. Bueno, como historias contamos aquí en el Cuarto de Maravillas, y algunas de ellas han acabado en nuestro vocabulario popular, en nuestros dichos. Hay uno que es muy tuyo, Jesús, y quiero que nos expliques de dónde viene, que es, a ver si lo digo bien: de una y no buena te has librado, Juan Manuel Marchante. ¿Quién era Juan Manuel Marchante? ¿De qué se libró? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la historia? Es una expresión popular, un refrán, y es el único que yo conozco que tiene una base real y que tiene que ver con esto, con una aparición fantasmal y casi vampírica, se podría decir. Entonces lo que cuentan es que este Juan Marchante pues hace una apuesta con un amigo suyo, ¿sabes? La clásica apuesta de imbécil de los jóvenes que dice, la noche de Todos los Santos, ¿a qué no vas al cementerio, saltas la tapia y para saber que es verdad, tú dejas allí un montoncito de piedras y luego al día siguiente averiguamos que has ganado la apuesta? Y el toro, ¿cómo que no? Yo también soy un Juan sin miedo, como digo, de Torres Villarroel, y efectivamente acepta la apuesta, se va para allá, salta a la tapia, coloca las piedrecitas como testimonio de su presencia, pero cuando sale se encuentra con un extraño personaje que está justo en ese cementerio, ¿no? Un extraño personaje con un sombrero y con una capa negra, y le pregunta por un lugar determinado. Entonces Juan Marchante, extrañado a esas horas de la noche, le señala el lugar y dice, pero ¿me puede usted acompañar? Él ya con cierto temor dice, vale. Y cuando van caminando se da cuenta de que tanto de sus manos como de sus piernas salen chispas, chisporroteos. Bastante sospechoso por el día y por las circunstancias en las que está viviendo. Así que ve que algo malo le puede pasar, pone la disculpa de que tiene que hacer unas necesidades imperiosas, y le dice que no se aleje demasiado porque va a dar traspalmadas para saber que está cerca. Aprovecha para poner los pies en polvorosa y efectivamente se va hasta su casa, entra en Huélamo y allí se encierra en su casa, y justo en ese momento el personaje este extraño le persigue, da 3 golpes en la puerta, pom, 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 no le abre, y ahí es cuando este ser espectral, vampírico, desde el otro lado, le dice una famosa frase, dice: de una y no buena te has librado, Juan Marchante, de tus pies te has valido, porque si no, de tu sangre hubiera bebido. Así que le llaman el vampiro de Huélamo, y de ahí quedó esta expresión popular que a mí me parece bastante significativa. Poner pies en polvorosa, pero vamos... y uno de los misterios de Madrid, no tiene que ver con fantasmas, pero es verdad que está en nuestro ADN, es el propio nombre de Madrid, no sabemos muy bien. Madrid, aunque hubiera asentamientos humanos, está claro, antes de la llegada de los árabes, es una construcción árabe. O sea, que Madrid está construida sobre cementerios. No necesariamente. Está construida de unas cosas más curiosas, probablemente una fortaleza de frontera para proteger la marca media de Toledo de los cristianos al otro lado de la cordillera, pero lo que es curioso es que el nombre parece una fusión de 2 palabras, una semítica árabe y otra latina, del latín clásico. Entonces sería algo así como de Maira, agua, y de tum, lugar de, o sea, sería así como lugar de agua. Y de hecho, la existencia del agua, y que todavía tiene un rastro que se puede seguir a través de los antiguos canales de las vías de agua de Madrid, es una de las esencias de la capital. Y otro de los grandes misterios, y para esto voy a coger la pluma, Álvaro, yo no sé si me puedes explicar, yo no lo tengo claro, ¿por qué el bocadillo de calamares es típico de Madrid? Yo no lo entiendo, nunca lo he entendido. Eso es un auténtico misterio. ¿Es verdad? Es muy difícil de resolver, porque la comida típica castellana no incluye el calamar, vamos a decirlo así. Pero es verdad que a Madrid han llegado muchas veces productos, por ser la sede de la corte, han llegado productos pues, más exóticos, entre comillas, como dicen que el lugar donde mejor marisco se come es Madrid, entre otras cosas. Bueno, pues parece ser que esto viene de una época en la que había un poco de carestía y había pues, demasiado calamar, y el calamar rebozado y frito, aunque estuviera un poco pasado, pues conservaba un poco un buen gusto, digamos. Entonces se empezaron a hacer bocadillos como algo rápido para los trabajadores, para que comieran esa pausa, y así se recicló un producto que había además en una época en la que no había mucho alimento en general, ¿no? Pero
Es un misterio, lo del bocadillo de calamares. Que tú te imaginas, Álvaro, que cuando vayamos a hacer el visionado de este programa descubrimos que detrás de nosotros, entre nosotros, hay alguna presencia o alguna voz que no hemos captado aquí. Eso sería fantástico. ¿Te gustaría? Sí, me encantaría. Nota que de verdad comulgas con lo que propones, así que muchísimas gracias, Álvaro, por contarnos todas estas historias. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Gracias, Carlos Canales. Hasta pronto. Gracias, Jesús Callejo. Hasta la próxima semana. Nos despedimos con presencia o no, recordando una cita de Isabel Allende que decía que eres el narrador de tu propia vida y puedes crear tu propia leyenda o no. Gracias por acompañarnos una semana más en este Cuarto de Maravillas.